Perdón por la semana pasada, está hecho mierda. No te quemamos igual, no saben qué pasó. Perdón. No saben qué pasó, todavía no hay... Bueno, lo revelo, estaba hecho mierda. Me engripé grosso y morí. No, ahora estoy renacido. Tenemos el lado bueno que fue que la mayoría de los que están acá vinieron el sábado pasado a ver The Por eso, Perseverance. la perseverancia me emociona. Así que gracias. Espero que la película haya satisfecho su emoción. A mí me generó duda... ¿La película? No, o sea, sí, varias cosas la película, pero puntualmente cuando habla de Kosarinsky, de la diferencia entre los textos, uno se categoriza como crítico, otro como cineasta. Se muestra como crítico, otro como cineasta. Vos acá te mostrás como crítico o como cineasta, porque digo ahí... Cómo está hecha la película es muy de un crítico, y de lo que habla la película y... ¿Vos qué te sentís más? ¿Si crítico o cineasta? O cinéfilo, tal vez. Primero cinéfilo, después cineasta y después crítico. Claro. Y profesor también, ¿no? Porque, perdón, la peli está muy presente como que sos un profesor, decís todo el tiempo el profesor. Sí, el profesor estaría entre el cineasta y el crítico, en ese orden. ¿Eh? ¿Y el personaje? ¿Cuál? ¿Te sentís el personaje de la película? Soy una especie de... Yo, o sea, el personaje es una especie de desplazamiento mío. Es como cuando le preguntan a los actores, a los actrices famosos, como ¿cuánto de vos hay en el personaje? No, soy bastante el personaje, lo que pasa que de una manera extremadamente condensada. Es decir, es como que si el personaje, si yo soy neurótico, el personaje es como una especie de neurótico obsesivo por 100.000. Pero también porque la condensación de tiempo narrativo de la película lo necesitaba, ¿no? Entonces, no me lo preguntaron esto, pero ya que lo decís, haberme inventado un personaje para mí me permitió justamente no tener que rendir cuentas con que era yo ese personaje. Entonces ficcionalizarlo me dio como cierta libertad y escenificarlo en una tercera persona me permitió como cierta libertad como para no estar pensando en mí, sino estar pensando en alguien, ¿no? que tiene ciertas características bastante similares a las mías, ¿no? Pero que no soy yo. Las letras de todo el cuaderno es tu cuaderno, es tu letra. Sí, es mi letra, es mi cuaderno. Sí, de hecho lo sigo utilizando ese cuaderno y a veces me causa gracia cuando estoy dando la clase que aparecen las cosas que escribí que después escaneé, las escribí directamente sobre el cuaderno que uso, sí. Claro. Sí. Y... fue una sorpresa la película, porque no fue intencionado esto, pero terminó teniendo un poco que ver, me pareció un poco como una oda a la revista. Como la búsqueda está atravesada por la crítica y es un montón de nombres de gente importante dentro de la crítica que queda un poco desplazada la frase y pone más en escena no sé si la crítica, creo que va más por la cinefilia, porque es el meterse lleno en ese mundo al punto de buscar todas las revistas. Quería preguntarte ¿qué tanto de la búsqueda es verdad? ¿Verdad? Qué filosófico. Todo. Absolutamente todo es verdad. Aburridísima la respuesta, pero... No, al contrario. O sea, no tuve necesidad de mentir, si lo contrario de la verdad es la mentira, ¿no?
no tuve la necesidad de mentir en absolutamente nada. Y me hubiera parecido mal. No me gusta mentir. No lo veía como mentir al contrario, sino ficcionalizar para cerrar algo que tal vez... Ficcionalizar sí, Claro. pero no tiene nada que ver con la mentira o la ficción. Ok. Y apareció eso en el montaje, o sea, tal vez tomaste la historia de por sí, en el montaje apareció algo que dijiste, esto no me funciona. ¿A qué te referís? Decir, las cosas pasaron de una manera, tu indagar con En la frase. en la parte más de voz en off, decís. Claro, exacto. En el indagar con la frase, decir... Sí, bueno, sí, lo que pasa es que hubo muchas formas de narrarlo. A ver, hubo muchas maneras de narrarlo, esto, y esta fue la que más nos convenció. Claro. Cuando digo muchas maneras me refiero a que la película al principio iban a ser los fragmentos de Walsh, estuvo la posibilidad de que haya una voz en off encima de los fragmentos. Ujú. Después se descartó que hubiera una voz en off. Hicimos usar carteles que contaran lo mismo, pero en carteles, en subtitulado. Es decir, no necesariamente que estuviera en una segunda parte, por ejemplo. Cuando la película no iba a tener esa división. Hasta que finalmente apareció esta segunda parte, y que esta segunda parte iba a estar ocupada por la voz en off. Una vez que esa decisión se tomó, el texto fue escrito de muchas maneras. Muchas más, bueno, tampoco es que... Pero fue escrito y reescrito, ¿no? Que además es un texto... me preguntabas si todo lo que sucedió es verdad. Es verdad a tal punto de que la película, o sea, el Kosarinski, Skorecki no me había respondido el mail mientras estaba escribiendo el texto. Claro. Es decir, el texto estaba incompleto, y encuentra su final cuando me responde. Me estoy quedando de frío, perdón. Sí. Encuentra su final cuando me responden el... Perdón que estoy cagando el plano, pero... Cuando me responden el mail, ahí se reconfigura el texto. Claro. Ya a esta altura del partido no me acuerdo bien si se escribió mucho más o se reescribió mucho una vez que ese mail llegó. Pero cuando ese mail llegó fue milagroso porque me permitió darle un final a la película. La verdad es que no me acuerdo cómo iba a terminar sin ese mail. Entonces, con esto que decías, apareció primero la idea de juntar los planos de hombres subiéndose a caballo, de las personas que entran en habitaciones, Sí. y después surgió el texto. Sí, por supuesto, la película no iba a tener nada de investigación. O sea, no iba a tener nada de investigación de este tipo, filológica, ¿no? La película iba a ser una película, o sea, el origen de la película es qué pasaría si compruebo si Raoul Walsh filmó de más de una manera como un hombre se sube a un caballo. Entonces veamos todas las fucking películas de Raoul Walsh y compilemos los fragmentos en los que la gente se sube a caballo. Fin. Eso iba a ser la película. Después, ahí junto un grupo de personas, amigos, cinéfilos, etcétera, críticos, docentes, que me ayudan a conseguir esas películas, verlas, empezar a categorizarlas, a recortar los fragmentos. Armamos Excels y cosas así bastante delirantes como para organizar el material. Y de repente releo la frase de Kosarinski y me doy cuenta de que en realidad no decía lo de los caballos, sino que decía lo de las puertas. Y digo, la concha de mi madre. Claro. Tuvimos tipo meses buscando gente que se sube a caballos y dije, la puta madre, se me cagó la película. Porque además, convengamos que subirse a caballo es mucho más divertido que entrar a una habitación. Y además es mucho menos expansivo. Entrar a una habitación sucede en el 200% de las películas del mundo. Entonces no había ningún tipo de particularidad de entrar en una habitación, mientras que subirse a un caballo, bueno, en fin,
tiene su gracia visual, yo qué sé. Al menos me acota el género, yo qué sé. Entonces cuando pasó eso dije, bueno, entonces hagamos que se suben a caballos y que entran a habitaciones. Busquemos con ese filtro. Y entonces la película iba a ser que se suben a caballo y entran a habitaciones, en ese orden. Entonces iba a haber una primera parte de caballos y una segunda parte de puertas. Entonces seguimos. Y un día, queriendo buscar financiamiento en el Fondo Metropolitano, creo que era el Fondo Metropolitano, o en el Fondo Nacional de las Artes, tenía que completar una planilla, no sé si mandaron proyectos al Fondo Nacional de las Artes, pero bueno, es una planilla bastante convencional del proyecto, presentación del proyecto, director statement y todas esas cosas que uno tiene que guitarrear para conseguir plata. Y para escribir ese texto del director, dije, bueno, vamos a citar la frase de Raoul Walsh, pero la de Raoul Walsh, no la de Kosarinsky. Y entonces ahí empiezo a googlear la frase y no la encuentro. Y entonces le digo a este grupo ya conformado, consolidado, le digo, che, mirá, no encuentro la frase de Raoul Walsh. ¿Alguien la encuentra? No. Entonces nos empezamos a mandar mensajitos, lo tengo acá todavía el grupo, se llama Buscando a Walsh. Y nos empezamos a mandar mensajes hasta que a uno dice, che, porque ya se había vuelto bastante delirante la búsqueda, ¿por qué no incluimos esto en la película? Entonces dije, es buena idea. Y entonces, desde ese momento, la película empezó a unificar la parte de los caballos y las puertas y a incluir esa investigación que empezó en el WhatsApp, incluirla en el desarrollo dramático de la película. Y ahí se empezó a expandir, o sea, ahí me la empecé a tomar más en serio la investigación y empecé a contactar a todas estas personas y eso. Pero sí, todas estas personas que contacté, sí, son reales, existen y además las contacté de verdad. Tal vez alguno que otro, ponele. No, mentira no, sino que de repente me convenía. A ver, me convenía que tal revista me la mande tal persona y no tal otra. Pero porque tal otra me mandó como 5. Entonces prefería como el juego de que eran varias y no que una me mandó tipo 5. Era aburridísimo. Claro. Y sí, por supuesto, como le decía antes al compañero, no sucedió en tan poco tiempo todo esto. Está narrado, ¿no? El tiempo de la narración, el tiempo de lo narrado. No, pero sucede, o sea, narrativamente sucede en tan solo unos días, mientras que duró un año más o menos todo esto, ¿no? Recién acá me lo preguntaban. Sí, toda esa búsqueda duró como un año. Y habrá sido medio año más también para editarla y todo eso. Claro. Yo siento que se nota como esta última manera que eligieron para hacer la película en la película, porque la primera parte ya de base son 3 capítulos y 2 son de esto. Y a mí lo que más me llamó la atención al principio es, y que tiene que ver también un poco con verlo en la computadora, verlo en el cine, o sea, poner una pantalla negra durante tanto tiempo contando cosas. O sea, ¿cómo fue esa decisión? ¿Esa decisión la hiciste pensando que iba a ser para computadora o...? Porque es una experiencia ver una pantalla grande. No, deliberadamente la pensé para que sea una sala de cine. O sea, yo quería esa oscuridad. Lo que pasa es que la película tuvo un destino bastante trágico al principio. Tuvo un destino bastante trágico, punto. Pero en principio tuvo una herida fatal, que es que la película había entrado al Bafisi antes que Mar del Plata, por supuesto, y ese Bafisi se termina cancelando. Al principio me habían mandado una sección de pedorra. Sí, la verdad que era muy mala la sección, a mí me costó mucho aceptarlo. Y me costó mucho, y de repente me empiezan a decir, ok, va a ser virtual. Ay, la concha, encima que me costó aceptar esta sección de mierda, me mandan
virtual. ¿Qué secciones de la clave? Caballo en el cine. Sí, sí, películas de Nicolás Zuckerfeld que hizo en los últimos... no, ojalá, no, era una sección como si te dijera tipo películas sobre películas. Nada, yo qué sé, viste, pasan cosas, no sé, no, esto es mi historia con el Bafisi, no. Por supuesto que si alguno de ustedes entra a una sección así, entren, o sea, obvio. No estoy criticando la sección de por sí, que de hecho está buena. Son viejas rencillas personales. Sí. Esta gente que contactaste, todos estos críticos, todas las revistas que pediste, ¿fue para hacer la película o por una cuestión personal que querías saber sobre la frase? Ahí te contesto. Para que termino con esto de la sección. Porque si no, no voy a terminar lo que estaba diciendo antes. ¿A dónde iba todo esto? Con el... Me preguntaban por lo de la... Gestión vos me gráfico. preguntabas. Pero vos me preguntabas por lo de la computadora. No, nada. Y después de que me digan que es virtual, me dice que se cancela el Bafisi. Lo que fue un alivio en un punto, porque me sacó una mochila de encima. Yo ya estaba diciendo, sí, dale, pasala virtual, pasala en un celular, ¿entendés? Como pasala en un megapíxel, si querés. Yo, imagínate, 2020, empezaba la pandemia, digo, bueno, en noviembre, el Festival de Mar del Plata se hace, va a estar todo bien. Bueno, lo bueno de eso es que de todos modos entrando al Festival de Mar del Plata estuvo una sección mejor, aún siendo virtual. Es una sección que a mí me gusta mucho, que es esta vanguardia y género. Y bueno, se pasó de ese modo. Yo siempre, la pantalla negra, yo siempre lo pensé respecto de la idea de oscuridad, y ya me quería matar que fuera virtual. Además, ahora estamos reacostumbrados a lo virtual. En ese momento yo decía, ¿virtual? ¿Qué? Se va a trabar, ¿entendés? Como, ¿qué? ¿Cómo van a...? No, pero de hecho el Bafisi fue así. O sea, el Bafisi al principio dijo que lo iba a hacer de manera virtual y después no consiguieron el sistema para hacerlo. Sí, ya era sacar todo. entradas se queda Sí, para sí, no, pero lo que pasa es que era muy primitivo hacer o sea, en ese momento hacer un festival virtual era un delirio. O sea, no es que tipo todos los festivales se estaban haciendo de manera virtual y de repente el Bafisi... No, yo entiendo por qué lo cancelaron. Ya cuando se hizo el Festival de Mar del Plata, bueno, ya estaba todo un poco más aceitado el sistema, ¿no? Pero fue o sea, estuvo bueno, por un lado, porque cambió la experiencia espectatorial de la película, pero al mismo tiempo también fue un garrón. Porque yo no veía si a la gente le gustaba o no la película, ¿entendés? O sea, era rarísima la experiencia. Me llamaban por teléfono para decirme que les había gustado. Me acuerdo de hacer la fiesta. La fiesta con el equipo, hacerlo en un parque, todos con barbijo, una cosa muy, muy bizarra. Bueno, ¿qué me decías vos? Perdón. No, hablando de la verdad, la mentira y la ficción. Sí. Esto de vos contactando a toda esta gente para buscar esa respuesta. Sí. ¿Fue para hacer la película o fue por algo tuyo y toda la película es una cuestión más documental de esta búsqueda que estabas haciendo? Yo hago las películas como para cosas mías. O sea, quiero decir, hago las películas por intereses personales. En consecuencia, sí, fue por interés mío. O sea, quiero decir, sí, a mí me pasa que si yo estoy haciendo la película, invariablemente hay algo de la razón por la que la estoy haciendo que está en directa relación con mi interés. No sé si responde la pregunta. Pero si no hacías la película, ibas a hacer esta búsqueda igual. Pero claro, ¿en qué momento aparece la película? El personaje sale de la película. La película, no, por eso te digo, la película existía antes de la investigación sobre la frase, sobre el origen de la frase. La película iba a ser, como decía antes, solamente sobre caballos y puertas.
no, la única investigación que iba a haber era ver las películas y recortar esos fragmentos. Pero si me preguntas, si no hubiera existido la película, si yo me hubiera interesado igual por el origen de la frase, probablemente sí. Porque yo soy así. En cualquier cosa soy así. Google me ha destruido a mí. Quiero decir, me ha destruido y me ha potenciado algo que probablemente en otro momento de mi vida lo hubiera hecho de otro modo. Pero lo que pasa es que a mí mi curiosidad es también mi peor enemiga. Porque soy tan obsesivo, la curiosidad la llevo a un nivel tan obsesivo que de repente me pierdo. Entonces, de pronto como me parece interesante que eso aparezca también en la película. Sí, se refleja porque cada tanto estás viéndola y te perdés también viendo la película. Me imagino que es parte de vos haciéndola, que te mezclaste tanto entre muchas cosas y el espectador que la está viendo dice, ¿cuándo, para dónde va esto? ¿Qué año era? ¿Qué película? Ya te empezás a mezclar con el 62 o 63, no sé, me pasó eso a mí. Por lo menos. Sí. Hay una frase que... O sea, la famosa frase de googlealo, ¿viste? Como yo la tengo como tatuada. ¿Entendés? Como hay algo que me llama la atención, no sé qué es, lo googleo. Pero no es que lo googleo y digo, era tal cosa, chao, hago así. Sino que digo, mirá, y tal cosa. Y tal cosa. Pero mirá qué bueno este texto para una clase. Y de repente estuve tipo 3 horas, ¿entendés? Como... ¿Qué le voy a hacer? That's me. Yo tengo una pregunta que es, o sea, por lo que entendí, toda la primera parte del capítulo 1 sería como medio que el ritmo va avanzando de todos los fragmentos como si fuera una película, pero si con eso querías contar algo más que esté como medio así, medio borroso o lo que sea. En la parte de los caballos y de las puertas, Sí. ¿decís? Si hay alguna historia ahí, además de todos los fragmentos que vos sepas. Bueno, no una historia que pueda describírtela en palabras. Claro. Sí pensé que la primera parte funcionara como una especie de... ¿Cómo decirlo? Doble de la parte 2. No necesariamente como primero una cosa, después otra, sino como si la película fueran 2 cosas que están sucediendo de manera simultánea, o como si primero viniera la parte 2 y después viniera la parte 1, como una cosa circular, ¿no? Es decir, para decirlo de otra manera, como si las películas que aparecen al principio son las películas que el personaje de la película se empezó a descargar y empezó a ver, y es la película que terminó haciendo el profesor. Como si estuviéramos viendo la película que él hizo, ¿no? Que le dio ganas de hacer en la segunda parte. Después sí, con respecto al montaje de la película, sí hubo macro y micro ideas que fueron apareciendo a medida que íbamos montando la película. Es decir, cuando de repente la idea de compilar no alcanzaba o nos parecía un poco vaga, tratamos en el montaje de encontrar otras ideas para que la película no fuera, no operara como un catálogo de imágenes, sino como que de alguna manera fluyera una especie de protorrelato que de nuevo no se podría poner de ninguna manera en palabras. No puedes decir como, un hombre se sube a un caballo y después se encuentra con un indio y que le dice, no, pero sí generar como una especie de relato fantasmático, es decir, como si uno tuviera la sensación de que hay ahí una historia que se está contando, si uno aguza la mirada, pero no es muy clara.
o una o varias historias que se están ahí gestando, está esa posibilidad, y si no, está la posibilidad de quedarse mirando cómo pegué este plano con este otro, o si no, está la posibilidad de tratar de reconocer patrones, que también los hay, porque dentro de las subidas a caballos hay 100 millones y fuimos haciendo como pequeños juegos con esas posibles conexiones. Y también aparecían como, no sé, gags y chistes que podíamos hacer entre las películas, algunos más internos, a chistes internos, y otros como más abiertos y más explícitos. No sé, siento que por lo menos nuestra intención fue montarla de la manera más lúdica y variable, como para no quedarnos pegados a simplemente un catálogo que uno puede encontrar como, no sé, en los Oscars, ¿no? O en YouTube. Tratar de encontrar como ciertos juegos entre los cortes, como para, si está la posibilidad de encontrar ahí una historia, una narración, bueno, bienvenido sea. A fin de cuentas, hay momentos más narrativos que otros, pero no, conformar un relato así, claro, no. Yo tengo una pregunta ahora que estás diciendo esto de los cortes y las repeticiones. ¿Qué es lo que pasa en esa parte en la película que está Bogart, donde dicen Hi Joe y lo repitieron muchas veces? Sí. ¿Por qué hacen eso con esa película en particular en ese momento y no con otras? Bueno, porque esa película nos parecía que era muy bueno el final. Que sí, que usan. Sí. Exactamente. Es decir, ese final de esa película tenía ciertas características que nos parecían buenos para cerrar toda la sección. Siempre cuando lo vimos, siempre dijimos, es un buen final, porque además termina con The End. O sea, no solamente hay personas que entran a habitaciones o entran a lugares, sino que además es como una entrada con espejos que se multiplican, y además está Bogart. Y además aparece el cartel de fin, entonces es como que todo cerraba, o se abría. Y entonces dije, bueno, ese final. Ese es el de ese. Pero me estoy refiriendo a la película The Enforcer, que es la última que aparece. Que además, dicho sea de paso, es una película, si ustedes la buscan van a ver que Walsh no la dirige completamente, sino que está como que él la empezó y la terminó otro. Bueno, hay una anterior, la película anterior, que es la que vos decís, que aparece en las repeticiones, que no es la misma que The Enforcer, que no es el final, que es cuando entran al bar. Sí. Que dice, y lo tiran al tipo. Y que dice lo de Joe. Esa es otra película, y esa es la de los camioneros, Day Drive by Night. Day Drive by Night, que es una muy famosa de Walsh, con Ida Lupino, etc. Y nos venía bien unir Bogart con Bogart por ese patrón. Y no queríamos intervenir sobre The Enforcer, no queríamos intervenir esa imagen, pero sabíamos que al final algo tenía que cambiar. Es decir, no podíamos llegar a The Enforcer como llegamos a cualquier cosa, porque está terminando la película, o sea, está terminando la parte esta de la película, entonces queríamos ver a dónde, o sea, de qué manera llegar ahí, porque eso también era como pensarlo rítmicamente, después de todo ese caos que en un momento aparece con personajes que caen de vidrios y se rompen, y ya en un momento era ya no era entrar a habitaciones, era cualquier cosa. Bueno, ¿cuál era el límite de todo eso? ¿Cómo forzar ese material a dónde, ¿no? Y es el único momento
donde dijimos, bueno, si vamos a intervenir el material, intervengámoslo ahora, ¿no? Por supuesto que está intervenido antes porque hay cortes, etcétera, pero no hay intervenciones al interior de la imagen. Y de hecho, en un momento, claro, podíamos poner en negativo, podíamos haber hecho cualquier cosa con las imágenes, pero yo quería sobriedad. Es decir, de la misma manera que en la segunda parte también es fondo negro, voz en off, yo también quería... Es decir, el fan footage tiene en su historia un trecho muy largo, es decir, hay miles de cineastas que hacen uso del material de archivo de una manera muy, digamos, muy intervencionista. Y entonces yo cargaba con toda esa historia detrás de mí y no quería volver a repetir esos mismos gestos. Entonces quería hacer algo que me saliera de manera natural. Porque si yo agarraba y empezaba a, bueno, voy a hacer lo que hace voy a hacer lo que hace Ken Jacobs, voy a hacer lo que hace... Y no. Por supuesto que estaban esos fantasmas dando vueltas, y por supuesto que en ese momento veíamos películas de uso material de archivo y todo eso. Pero no queríamos emular ninguno. Incluso el final, eso que vos decís, que es medio Martin Arnold, no sé si lo conocen a Martin Arnold, pero es un cineasta que trabaja con material de archivo y como que lupea situaciones casi como repitiendo fotogramas directamente de las películas. Entonces los personajes abren las puertas y se quedan como tildados haciendo esto, ¿no? Como mucho tiempo, y hacen esto, ¿no? Y en un momento, claro, dije, vamos a hacer algo tipo Martin Arnold. Y lo empezamos a hacer y dijimos, es un quilombo esto, o sea, es imposible, ¿cómo hace este hijo de puta? Y era en vano, porque cuando lo veías decías, mirá qué bien que te salió Martin Arnold, qué al pedo. Entonces hicimos un poquitito, como para romper ahí, y que el espectador dijera, acá va a pasar algo. Y efectivamente a los 2 segundos termina. Entonces era como una manera de anticipar el final de esa parte, ¿no? Esa fue la razón por la que lo hicimos de ese modo. No sé, nos salió así. No hubo un pensamiento deliberado de, no, lo voy a invertir, voy a darlo vuelta, no, yo qué sé, salió. Era también formas de practicar montaje que teníamos, ¿no? Tampoco somos montajistas profesionales. Pero sí. Hablando de finales, te quiero preguntar por qué decidiste terminarlo con esa frase, con ese agregado del mail final. ¿A qué me al de Scorecki? Claro. ¿Por qué decidí terminarla con ese mail? Sí, esas palabras en paréntesis que dicen es más simple. Sí, que el cine es simple. El cine es simple, claro. ¿Cuál fue esa decisión? O sea... Y porque me gustó mucho. No, pero digo, en relación a la búsqueda de la película. Sí. ¿Cuál es la finalidad de eso? O sea, pensando en este formato así medio expositivo, como medio de divulgación, ¿qué intentabas decir ahí sobre el cine y sobre, qué sé yo? Eso. No, a ver, a mí me pareció genial la respuesta, porque daba por tierra todo lo anterior. Es decir, porque de alguna manera parodiaba o cuestionaba o jugaba con toda la infructuosa búsqueda anterior, ¿no? Me parecía que era una... A ver, si yo hubiera obtenido ese mail de Scorecki al principio de todo, hubiera dicho, qué viejo hijo de puta. Lo dije, pero dije, pero qué buen final. Porque era como una burla a esta especie de quest herzogiano ridículo, ¿viste?
Es como que a Herzog le diga, che, boludo, ¿para qué te subiste al barco? Te hiciste todo este quilombo si podías ir caminando dando la vuelta. ¿No? Es como eso lo que me... Y me parecía bueno incluirlo en la película. Porque era una manera también de cuestionar a el personaje. Y eso me gustaba. Sí, es como todo lo contrario al obsesivo. Sí, Claro, sí. cuestionando esa tu neurosis de alguna forma. Como una cosa de que, bueno, finalmente las búsquedas, qué sé yo, de la neurosis requiere como una postergación constante, digo, quizás la búsqueda también un poco es por la simpleza, por la cosa directa y una forma de compartirlo que sea más amigable, Sí. que contenga, viste, como un llamado. Sí, es que para mí... O a, qué sé yo, alumnos, lo que sea. Lo que pasa es que para mí era... me gustaba el estado paradojal de la situación. Es decir, la idea de que si no hubiera hecho todo eso que hice, no hubiera nunca podido llegar a ese mail. Claro. En consecuencia, toda esa búsqueda no fue en vano. Porque el mail, la frase no me está diciendo todo lo que hiciste es al pedo. El mail me está diciendo, la verdad que otras personas dijeron esta misma frase y en realidad tiene que ver con que el cine es simple. Y la verdad es que es mentira. El cine no es simple, pero también lo es. Es decir, me gustaba la idea de que todo eso pudiera ser pensado al mismo tiempo. Es decir, que es un poco mentira lo que él me dice, pero es un poco verdad. Y que las cosas y que la complejidad reside justamente en que todo eso es todo eso porque es al mismo tiempo, es todo y, no o. Y eso me gustaba, me gustaba haber perdido, me gustaba que el personaje hubiera perdido el tiempo de esa manera. Porque me terminó saliendo una película sobre la idea de que el tiempo perdido es también un modo de encontrar cosas. Claro, un gozo de lo lúdico, digo, Sí. de una búsqueda sin sentido, digo, Sí. amor por caminar, como la utopía, como así. Totalmente, y que esa especie de, volviendo a Herzog, como esa especie de fracaso luminoso, encontraba su luz, digamos, en este mail. Que puede ser visto como deceptivo, pero que a mí me venía muy bien. Te lo planteo, agrego una cosa. Si Kosarinsky me hubiera respondido, por si alguien me lo va a preguntar, nunca me respondió, pero si Kosarinsky me hubiera respondido, tal vez no lo hubiera puesto en la película. Es decir, que no me haya respondido, lo agradezco. Porque me da miedo que me hubiera respondido. Es decir, me podía haber respondido una pavada, como tal vez me respondía tipo re en serio y hubiera sido re aburrido. Entonces prefiero que no me responda nunca más. Siempre estoy tentado, que me lo cruzo de vez en cuando en no sé, festivales de cine, etc. Y siempre estoy tentado en acercarme y decir, hola, ¿qué tal? Yo soy el que hizo la película, y digo, no, mejor no. No solamente por el miedo a él, digamos, sino también porque temo decepcionarme de que me responda algo que... Bueno, ahora ya está en la película, pero me alegra que no me haya respondido y me haya respondido Skorecki eso. Eso. Sí. Teniendo en cuenta esa curiosidad y obsesión que sí que tenés, ¿qué te ayudó a poner el límite en Ford y en Hawks? O sea, ¿por qué no seguir? Como en Ford y en Hawks. Pues te había dejado esa deriva en el último mail, como también ellos repitieron esto. Ah, ¿qué es lo que...? No te entendí. ¿Quién te ayudó a poner el límite ahí y no seguir hasta llegar a ese origen?
y el contenido del mail. Cuando leo el mail, ahí apareció el Nicolás cineasta que se dio cuenta de que eso es un buen final. Ahí me terminó ganando el narrador. El Nicolás narrador que encontró ahí un buen final. Eso es lo que hizo que me frenara. Y ahí me chupó un huevo seguir. Sí. Sí, al principio, como la tesis de la película es no hay de esa forma que uno en un caballo, vos querías, tipo, mirá cómo lo cago ahora Walsh y muestro 40 formas que grabó. Sí. Si esa frase después cambió de significado para vos con lo que a medida que transcurría, como, o sea, diciendo, bueno, estas son 36 formas capaz, pero al fin y al cabo es la misma. Si te pasó de cambiar ese pensamiento. Cambia todo el tiempo porque mi consideración sobre qué es el cine clásico es misteriosa. Es decir, yo aprendí con esta película lo misteriosamente poético que es el relato clásico, o la manera clásica de narrar. Entonces yo puedo explicar en una clase las condiciones de producción de Hollywood o la manera de narrar que tiene la gramática clásica, ¿no? Como donde se pone la cámara para que haya récord de continuidad. Pero después hay algo para mí tremendamente misterioso en lo que hace a la manera de narrar que tienen ciertos cineastas del periodo clásico, que traté que un poco me fui dando cuenta cuando hacía la película, y también me fui dando cuenta de que es una película un poco también sobre eso. Es decir, cuantas más películas de Walsh veía o cuanto más me metía dentro de las películas y dentro del montaje, decía, qué loco, porque yo estoy destruyendo todas estas películas, estoy desmembrando y fraccionando y rompiendo y recortando y pegando, y qué resistentes que son, ¿no? Como, no sé si otro tipo de películas resisten tanto. Es decir, yo la cortaba, la daba vuelta, la ponía y seguía siendo la misma película, ¿viste? Como era impresionante eso. Entonces hay algo ahí como, están hechas de hierro, ¿viste? El famoso guión de hierro, ¿no? Son las películas de hierro. Porque resisten, y hay algo como muy misterioso que las hace funcionar. Por eso digo que tiene algo de poético, porque me resulta misterioso. A mí me sucedió con esto que decías, que toda la idea de la película es poner muchas ideas al mismo tiempo, muchas cosas pasando al mismo tiempo. Una experiencia personal que creo que le sumó mucho valor a cómo yo miraba la película, que es cuando vi el plano de la tipa llevando la lámpara. Sí. Primero la empecé a ver la película, vi hasta los 9 minutos, después me tuve que ir, entonces cuando la volví a arrancar la vi de vuelta. Entonces, ¿La mía o la película de la tuya, la de 36 caballos? Entonces, cuando vi ese plano de vuelta, las dos veces como que me generó mucha nostalgia, no sé, como que lo había visto en algún lado. Y me pareció re loco, y ahí fue como, mira, un momento que no me había pasado antes, que cuando el sábado siguiente vimos una película que yo no sabía cuál era literalmente esa película, y vi ese plano y no lo podía creer. Decía tipo, capaz de acá me lo acuerdo, no sé. Claro. Sí, porque sí, es que pasa, a mí me pasa eso cuando uno, no sé, yo era yo no, como espectador, soy un espectador que fui formado en la modernidad, ¿entendés? Entonces a mí todo el cine clásico me parecía poco menos que una pelotudez. No tenía ningún tipo de interés genuino en ver películas de la década del 40 norteamericanas, salvo que me dijeran, no, tenés que ver esta película que es muy importante. Y yo la veía, pero o la veía porque tenía tarea para la facultad. Pero yo era de los que pensaba, el cine clásico es cuadrado y boludo y todo ese tipo de cosas. Tardé mucho tiempo en sacarme todos esos prejuicios, porque no es sencillo. La cultura es heavy metal,
Es muy difícil sacarse todo eso encima. Pero cuando de repente entré ahí, dije, claro, ¿entendés? Sí, mucho tiempo detrás de todas esas cosas. Muchas, no sé. Pero muchas es algo, cosas, vos te das cuenta que, a ver, estos tipos se levantaban en la mañana, estaban leyendo el diario y de repente dice, querida, ahí vengo. El tipo abrían la puerta, hacían así y tenían tipo 5 guiones que le habían llegado, que le había tirado Jack Warner, le había tirado en la puerta de su casa. Te agarraba y decía, a ver, este. No, este no. Buah, este sí. Y de repente tenía, y ese no, después Jack Warner venía y decía, dale, hacelo. Hacelo, si tienes un contrato, hacelo. Buah, ¿cuánto tiras? Ok. Y tipo, las hacían en 4 días, en estas películas. Sí. Y después hacían otra y estaban haciendo otra simultáneamente. O sea, no era joda. Los chabones estaban laburando y laburaban así. Esto era laburar, ¿entendés? Y vos veías las escenas de estas películas, escenas que las hacían tipo una semana. Algunas, está bien, algunas les mandaban un poco más de tiempo. Pero, ¿cómo? Hay algo que no me entra en la cabeza. Me parece como demencial. ¿Te acordás con cuál película entraste al Hollywood Clásico? ¿Con cuál dijiste? No, ni en pedo. Pero sí hubo un momento en el que me empecé como a obsesionar con Hawks. Probablemente por la comedia. Por Breaking Up Baby, Ball of Fire, todas esas, pero empecé a entrar por ese lado. Y después vi Philadelphia Story y tal vez no fue tanto, sí, al principio fue un director, pero después fue también seguir a actores, tipo ver todas las de Cary Grant. Como el libro de Luc Moulet. La política de los actores, claro. Sí, que yo que no conocía obviamente en ese momento, pero sí, pero ves por eso. Sí. A las cosas hay que darle tiempo, ¿viste? Si te dicen, no, tenés que ver cine clásico porque tal cosa. Bueno, no sé, boludo. Sí. Estoy en mi etapa Antonioni, no sé, no voy a ver cine clásico. ¿Entendés? Pero mismo esas etapas, a mí me pasó con Godard, ¿no? Pero por Godard entra Hawks. Sí. Y así termina después, estoy de acuerdo. Sí, es que muchas películas yo las vi por Godard. Digo, la frase de ¿ha sido pecado alguna vez por una abeja muerta? Yo aprendí que era de tener y no tener de Howard Hawks, entonces fui y la vi. Claro. ¿Entendés? La vi por esa frase. Y después me gustó la película. Pero así uno llega a las cosas también, ¿viste? Yo no escuchaba música experimental, yo escuchaba los Beatles, ¿entendés? Pero yo escuché el álbum blanco, escuché Number 9, fue la primera vez en mi vida que escuché algo de carácter experimental. No sabía ni lo que era la palabra experimental, no sabía quién era Stockhausen, ¿entendés? Cuando escuché Number 9. Pero escuché eso y dije, a la mierda, ¿se puede hacer esto también en un disco? Bueno, y después me di cuenta, ¿esto se puede hacer esto en el cine? Bueno, se llega de lugares como muy recónditos, muy... yo. Después otros dicen, no, yo veo Howard Hawks desde que tengo 13 años. Bueno, está bien. Cuando veas a Antonioni te va a explotar el cerebro, boludo. Mucha suerte. ¿Y ahora qué pensás de Walsh? ¿En qué sentido? ¿Qué pienso? Algo que después de haber hecho esta película, digo, algo cambió con respecto a Walsh. Digo, ¿volviste a ver una película de Walsh después de terminar de hacer la película? No. No, claro que no, por eso, digo, ¿hay algo que cambió? Lo empecé a considerar como un gran cineasta. Para mí era un tipo que hacía películas, que sabía que era considerado además un tipo muy invisible. No era John Ford, ¿entendés? Todo el mundo sabe que John Ford es importante. Ahora, de Raoul Walsh, y por eso también me gustaba que fuera de Raoul Walsh la frase, porque era un cineasta que
del que no se hablaba mucho, ¿me entendés? Había que entrar para Caillé, había que entrar en una zona medio paladar negro, ¿viste? Para llegar a los que hablaban de Raoul Walsh. Eran Skorecki, era... ¿cómo se llama este otro? Bueno, no me sale ahora el nombre. Pero había que entrar a una zona más especial, ¿no? Del gusto cinéfilo, de cierta reivindicación de un personaje que no era del tándem autor. Era medio bastardeado Raoul Walsh y John Huston también, ¿o no? Por los Cahiers. Sí, no, pero John Huston no era considerado ni siquiera autor. Claro. Pero Raoul Walsh sí. De hecho tengo un número de Cahiers donde está en la tapa Raoul Walsh. Pero era, por eso era, digo, más paladar negro. Era como el gusto de ciertos críticos que ni siquiera eran de Cahiers, eran de Positif, ¿viste? Eran como, o de Traffic, ¿viste? Como de revistas un poco más duras. Claro. A ellos les gustaba más Raoul Walsh. Entonces, bueno, por eso. Por eso me gustaba que representaba también una historia de la crítica del lado B. No era... Yo sabía que hablando de Raoul Walsh no iba a hablar de Godard, de Truffaut y de Rivet. Yo pensé en una frase y me acabo de acordar. Sí. Hay una frase... Sí. Ya estamos medio para cerrar. Re tarde, boludo. Sí, estaba pensando en eso también. Y la frase... Para hacer una película solo se necesita una mujer y una pistola. Sí. Pasa también con como esta, ¿no? No hay fuente. Pero es así, la dijo Godard. A uno dicen que fue Griffith y otro Truffaut. ¿En serio? Sí. Y la empecé a buscar el otro día, después de ver la película, me acordé y la empecé a buscar, no hay fuente. A Girl and a Gun. Bueno, ahí tenés. Tenés otra película ahí. ¿Cerramos? No, bro, pará. Él quería cerrar con su frase. Te cagué. Cerramos. No, sí, está bien. ¿Alguno quiere preguntar? ¿Qué aspectos del cine clásico ¿Quién me está hablando? No veo nada. Ah, sí. No, hoy más allá de que uno, si quiere, o sigue existiendo una manera más clásica de filmar, ¿qué cosas de la época del cine clásico sentís que son irrecuperables? Si es que hay alguna. El modo, que se perdió. En principio el modo de producción. Porque ahí hay algo, estos productores que producían de esta manera, estos directores que hacían películas de esta manera, eso no existe más. No, porque no existe más este Hollywood, existe otro Hollywood. Por eso el aspecto ese de producción, económico, es imposible. Y también el aspecto social. La manera en la que se veían estas películas. Digo, ustedes vieron Pursuit acá adentro. Miren lo que es este tugurio. Digo, o sea, Pursuit se estrenaba en tipo, unas salas así chinas, gigantes, viste, como en palacios con millones de personas. Pursuit. Entonces también las condiciones de producción eran también las condiciones sociales de un mundo que también era invitado a ver ese tipo de películas y que se estrenaban en salas comerciales. Entonces también ese mundo, tampoco ese mundo sigue existiendo. Entonces eso también hace al cine clásico. Por eso, de hecho, creo yo, que lo que más perdura del cine clásico es su gramática. Lo que menos perdura del cine clásico es todo lo otro. Son las condiciones de producción, las condiciones de recepción, el estado del mundo en el que esas películas eran producidas, por lo menos entre los 30 y los 50. La cosa técnica
es moneda corriente en la actualidad. Digo, la gramática, a fin de cuentas, plano más largo, plano más cortos, se sigue más o menos narrando como en el siglo XIX. Me refiero a la novela decimonónica. Lo otro no. Por supuesto que lo otro no existe. Y cuando digo gramática clásica no me estoy refiriendo a Clint Eastwood. Me estoy refiriendo a Clint Eastwood porque hace buenas películas con esa gramática. Porque por supuesto hacer películas con esa gramática no garantiza que la película sea buena. Otra cosa que aprendí viendo películas clásicas. No todas son buenas. Hay películas de mierda también. Pero digo, eso me parece que es lo que pasa con el cine clásico, entre otras cosas, ¿no? Pero eso es lo que puedo pensar ahora, rápido, a la 1:10 de la mañana. No sé si responde un poco la pregunta. Hago esto porque me estoy tapando la luz que me está pegando en la cara. Para verte mejor. Bueno, eso. Eso. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias, me emociona mucho que hayan venido a ver la película y se hayan quedado todo este tiempo y me hayan hecho tantas preguntas. Fue el mejor Q&A que tuve en mi puta vida, de verdad. Yo cuando paso mis películas nadie me pregunta nada. Ahora de repente están todas las preguntas juntas y además muy buenas. Gracias. A vos.